Gracias, Caro. Buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Casa del Viaje, de Berenice Lozano y mío propio, les damos la bienvenida a esta sesión sobre la Ciudad de México. Antes de empezar, quiero recordarles que el próximo miércoles 22 a las 4 de la tarde vamos a tener una presentación de los programas que estamos iniciando para México, los programas de viajes para México que tenemos planeados para fin de año, el año entrante, ya que hemos hecho un recorrido, hemos tenido 10 sesiones en este país. Bueno, yo creo que vale la pena abrirlo al turismo desde la ciudad, desde la Casa del Viaje, con el estilo de la Casa del Viaje, ya que consideramos, después de haber hecho este recorrido a través de las fotografías y a través de estas charlas, y realmente es asombroso la riqueza que tenemos y la tenemos muy cerca. Entonces, están invitados todos a acompañarnos el próximo miércoles 22 a las 4 de la tarde por este medio. Bueno, vamos a empezar. Precisamente dentro de 4 años, 5 años, esta Ciudad de México cumple 700 años. Aunque no es de estas ciudades abuelas de Oriente, ¿verdad? Es decir, no es un Jerusalén de estas ciudades 3, 4 veces milenarias, un Delhi que tiene casi 4,000 años, Jericó que tiene 8,000 años. Bueno, ya tampoco es una jovencita. Ya esta ciudad, aunque todavía tenga inquietudes de adolescente, ya no es tan adolescente. Ya empieza a ser una señora entre las ciudades, y pues de las ciudades de América como capital es de las más antiguas que hay. Tengo entendido que Quito es más antigua que la Ciudad de México. Vamos a empezar, bueno, haciendo un poco de memoria. Hace 700 años, en el año de 1325, llegaron los emigrantes que venían de Aztlán y de el norte de Chicomostoc, de acuerdo a ciertas leyendas, guiados y inspirados por su líder Tenoch, llegaron hasta un lago en el que debían encontrar un opal con un águila devorando una serpiente. Fue hace 700 años cuando encontraron, se fundó la ciudad y empezaron los reyes, a raíz de su fundación. Estos mexicas que llegaron eran muy perseguidos por los otros reyes de la comarca, por Azcapotzalco, por Culhuacán, Xochimilco. No eran bien vistos. Los veían como una plaga incómoda y los fueron orillando a un sitio donde había muchas serpientes, con la fantasía de que los mataran las serpientes. Pero estos mexicas, en vez de haber sido muertos por las serpientes, se las comieron. Y empezaron los reyes, esta es las dinastías de los tlatoanis mexicas, los reyes. El primero, no sé si lo recuerdan, Acamapichtli, Huitzilihuitl, el colibrí, ¿verdad? Chimalpopoca, escudo que humea, Itzcoatl, o serpiente de obsidiana, que realmente fue el primero que se rebeló contra Azcapotzalco y contra los demás, se alió con Netzahualcóyotl y con el rey de Tacuba, de Tlacopan, y empezó a
número uno, le declaró la guerra a Azcapotzalco, que era el tirano, y los derrotó. A partir de ese momento inicia una nueva vocación en el pueblo mexica, diferente a todos los otros pueblos que habitaban la zona y a todos los otros pueblos que habían habitado la República Mexicana. Empiezan con esta vocación de imperio. Empiezan a buscar, a comerse otras tierras y forman el imperio, se inicia el imperio azteca. Es precisamente Itzcoatl, serpiente de pedernal, el primero que con esta derrota de Azcapotzalco se inicia la expansión de los aztecas. La continúa en una forma violenta y fuerte y muy decidida el primer Moctezuma, Ilhuicamina. Después le sigue Axayácatl. Después Tizoc, bueno, Tizoc no tanto, Tizoc fue un rey que duró poco, era enfermo y no fue muy brillante, pero después vino uno que era verdaderamente un demonio, que era Ahuizotl, el famoso Ahuizotl de las guerras floridas, que fue cuando el imperio azteca, junto con Moctezuma, Xocoyotzin, ellos expandieron el imperio a su mayor extensión. Fue precisamente en el imperio de Xocoyotzin cuando llegan los españoles. Después vienen los últimos reyes aztecas, que es Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Imagínense ustedes el impacto. A veces se habla del encuentro de dos razas. A veces se ha comparado el impacto de las razas, por ejemplo, cuando los islámicos llegaron a la India y se enfrentaron con los hindúes. Es muy diferente. Estos eran totalmente distintos. El Islam y el pueblo hindú ya habían tenido relaciones, ya se conocían, sabían de su existencia. En cambio, cuando llegaron los españoles, no sabían nada. Ni ellos ni los aztecas sabían nada de los españoles. Fue un impacto colosal, fue verdaderamente un shock. Hagan de cuenta que dos trenes de dos civilizaciones muy importantes, muy pobladas, porque ya toda la cuenca del lago de Texcoco era una región sobrepoblada. Imagínense el encontronazo. Hagan de cuenta que de repente llegan y nos invaden de otro mundo. Eso fue exactamente. Aquí tienen un mural de Diego Rivera de lo que es la Ciudad de México cuando llegaron los aztecas. Había varias calzadas, la calzada del Tepeyac, la calzada de Tlacopan o de Tacuba, que todavía existe, la calzada México-Tacuba y la calzada Ixtapalapa. Y aquí pueden ver esta línea que está al fondo, a la mitad del lago, es la albarrada de Netzahualcóyotl. Su función era separar el agua salada del lago de Texcoco del agua dulce que venía de los lagos de Chalco y de Xochimilco. Aquí había agua dulce, aquí había agua salada. Y esta albarrada, todavía el virrey, el segundo virrey, que fue don Luis de Velasco, él la mandó reparar porque se dio cuenta que era una obra extraordinaria de ingeniería y permitía tener agua potable en esta ciudad, que para los españoles fue impactante y tal cual lo relatan en sus crónicas Cortés y con más detalle Bernal Díaz del Castillo. Para ambos fue un impacto. La guerra que se desató a veces ha sido muy juzgada, a veces ha sido juzgada con muy poca, con demasiado puritanismo, con poco entendimiento de lo que son los
azares y los devenires de la historia. La historia no es una moralina. La historia es simplemente ese eterno cambiar producido por la búsqueda del ser humano cuya naturaleza está en buscar. Y si querían expandir un imperio, pues tuvieron que matar mucha gente, igual que los aztecas, mataron mucha gente cuando quisieron expandir su imperio. Igual que ahora que los mexicanos decidan conquistar la Unión Americana, vamos a tener que matar a mucha gente. En fin, esa es parte de la historia y yo creo que lo mejor es despojar a los hechos históricos de su moral y de su ética. Los hechos históricos son historia, además ya no se pueden cambiar. Pero sí, si vemos esta ciudad, ha de haber sido impactante, ha de haber sido de verdad muy emocionante ver esto, ha de haber sido muy angustioso venir desde esta calzada, de la calzada de Ixtapalaca, fue por aquí, por donde entraron las huestes de Cortés. Imagínense el, el temor, el miedo, y bueno, por un lado y por otro lado, el arrojo de Cortés. Y también imagínense la curiosidad cuando veían ellos que se acercaban las piraguas, cientos de piraguas a verlos, ha de haber sido un momento muy dramático en la historia universal. Bueno, el resto de aquí estoy volteando un poco el mapa, bueno, lo pandeé para que cupiera en toda la imagen y se pudieran ver. Está la Ciudad de México. Aquí está precisamente la albarrada de Netzahualcóyotl. Aquí está Chapultepec. Esto es Tacuba. Aquí está Azcapotzalco. La Ciudad de México creció hacia acá. Bueno, actualmente ya creció por todos lados, pero les voy a mostrar el Distrito Federal sobrepuesto a lo que era el lago de Texcoco y a lo que era la ciudad de Tenochtitlan. Aquí está Tlatelolco, aquí está Titlan. Este es el Distrito Federal. Actualmente esta es la Mancha Urbana. Así se da una idea de cómo aquí ya Chapultepec prácticamente es el centro. Estas son imágenes, ¿verdad? Cuando se asoma Moctezuma y el pueblo ya no lo recibe con júbilo. Es cuando le lanzan la pedrada famosa que lo matan. Hay versiones de que lo mataron los españoles, hay versiones que al contrario, para los españoles esto fue un momento terrible, porque muerto el emperador, se desataba la furia de toda esta gente. Entonces, y que eran, estamos hablando de miles, de cientos de miles. Entonces, a pesar de que los españoles ya tenían como aliados a los tlaxcaltecas y a otros pueblos que habían sido sojuzgados por España, por los mexicas, y tenían el temor de los caballos y las armas de fuego y sus sistemas de guerra, sus estrategias de guerra eran muchísimo más avanzadas. Todavía las estrategias de guerra de los aztecas eran ingenuas, eran para hacer guerra con sus semejantes. No tenía ni las armas ni las tácticas. Bueno, aquí está este momento en que muere o va a morir Moctezuma y simbólicamente en este mural de González Camarena está España clavándole la espada y el puñal
a los mexicas. Caen los mexicas en un estado de asolamiento. Imagínense el, la desmoralización. eh, Se deshicieron. Se, no fue una caída de la moral, ¿no? Fue una caída de todo el espíritu. En ese momento se sintieron nada, pisoteados por los dioses, entrecomillado, y termina el imperio azteca y se inicia la historia de México, como un país. Aquí tienen, poco después de la conquista, cómo va creciendo. Este es uno de los primeros planos de, de México. Curiosamente, este plano se encuentra en Berlín. Aquí tienen todavía lo que queda de la albarrada de Nezahualcóyotl. Eh, esta albarrada, el virrey Luis de Velasco la rebautizó con el nombre de la albarrada de San Cristóbal y era lo que protegía a las aguas, detenía las aguas saladas del lago de Texcoco. Aquí hay restos precisamente de esta albarrada. Todavía se pueden ver estos residuos, desgraciadamente están casi abandonados, cuando deberían de ser monumentos pues casi sagrados, ¿no? Porque es de lo más antiguo y de lo más representativo de nuestra historia. Bueno, aquí tienen en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, lo que era el Zócalo, la Catedral de México. Aquí tienen, esto es, todavía no es tiempos de, esto es como en 1800, alrededor de 1850. Esto fue, ha de haber sido en tiempos de Maximiliano. La Ciudad de México, aquí se ve esto, bueno, este es precisamente la casa de los condes de Orizaba, tengo entendido, que es donde está actualmente Sambo, y los azulejos siguen ahí. Esta es la famosa casa de los azulejos. Este edificio ya no existe. Eh, Cuando llegó la época de don Porfirio, la Ciudad de México, bueno, eh, antes, a fines del siglo XVIII, vino un viajero muy ilustre, Alexander von Humboldt, que visitó la Ciudad de México, se impresionó con las casonas, verdaderos palacios. Y todavía en tiempos de don Porfirio era asombroso la cantidad de palacetes que formaban lo que era el cuerpo urbano, el centro, el casco urbano histórico de la Ciudad de México. Uno de esos palacetes que estaba realmente fuera de la ciudad era precisamente esta quinta, la famosa Quinta Escandón, actualmente la sede de la Embajada Rusa o el Palacio de la Embajada Rusa, que se ha conservado como una reliquia de estos tiempos de los grandes palacios de la Ciudad de México. Y aquí tenemos una alegoría realizada por un pintor, yo lo desconozco, de lo que es la ciudad casi actualmente. Esto está pintado hace como 30 años, pero ya se ve este enjambre de avenidas, de tráfico, no como el que hay ahora, pero ya es ese nudo de vialidades
gente. Y aquí tenemos la actual Plaza de la Constitución, que ha tenido diferentes fisonomías. Yo todavía la recuerdo cuando tenía jardines. Creo que la prefiero así, una plataforma limpia. Y aquí tenemos la catedral. En nuestras visitas generalmente empezamos con las catedrales. Esta es la Catedral de México, es la catedral más grande de Latinoamérica. No es lo grande realmente lo importante esta catedral. Es un edificio muy bien logrado, a pesar de que tardó más de 100 años en terminarse. Es un edificio que conserva la armonía en todos los estilos. Es básicamente un edificio neoclásico. Aquí pueden ver todas estas balaustradas. Tiene elementos barrocos, pero muy bien integrados. Este es absolutamente barroco churrigueresco, el famoso Sagrario Metropolitano. Esta catedral, su interior es fantástico. Yo les sugiero que la vayan y la visiten, inclusive tomen una visita guiada, porque hay tantos detalles. Se nos van si no tenemos el guía que nos vaya orientando. Bueno, este es el altar principal, el altar de los reyes. Hay varios altares, hay un montón de capillas, a una cantidad de santos y vírgenes, etcétera. Es realmente una catedral monumental y vale la pena ver las capillas y ver, por ejemplo, estos altares, este trabajo barroco, porque esto sí es totalmente barroco, el famoso altar de los reyes. Hay otro, el altar del perdón. Ahí van a encontrar el famoso Cristo del veneno, que es un Cristo negro. La leyenda dice que alguien que quería envenenar a X puso veneno en los pies del Cristo y cuando llegó la supuesta víctima, al acercarse para besar los pies, el Cristo levantó los pies y no se dejó besar, pero el veneno se le fue subiendo poco a poco y se puso negro. Realmente no creo que esa sea la historia. Hay muchos Cristos negros en muchas partes, incluso en Chihuahua, en la catedral de Chihuahua, hay uno negro. Bueno, aquí tienen un plano y aquí sí le voy a pedir a Caro, después me lo recuerde, para mandarle la diapositiva de este plano. Es el plano de la catedral y aquí está la descripción de de todas las capillas, que es cada capilla. Les puede servir de una guía para hacer la visita de esta catedral. Realmente es una maravilla. Es una obra de arte, es una obra maestra. Es una de las obras maestras del arte eclesiástico en México, así como comentamos de la bellísima iglesia de San Antonio, la parroquia de San Antonio en Aguascalientes y en Querétaro, Santa Rosa de Viterbo, son iglesias muy bien logradas y la Catedral de México es una verdadera joya. Tienen esta sillería que es el coro de la catedral, que es de dos pisos. Arriba era para los canónigos y abajo no me acuerdo cuál era la jerarquía de los eclesiásticos que se sentaban abajo. Todo está tallado individualmente con maderas, cedro, caoba, incrustaciones semipreciosas. Aquí pueden ver otra parte del... Esto que se ve aquí es el fascistol. El fascistol fue regalo del obispo de Manila. Se hizo en Filipinas. Se tardaron como 3 años en tallarlo. En aquel tiempo, Filipinas era parte de la Nueva España. Es decir, los
gobernantes de Filipinas estaban en México. Acá arriba tenemos las bocinas, las tuberías de uno de los dos órganos. Es el órgano español y el órgano mexicano. Y bueno, cuando nos toca algún concierto de órgano bien interpretado, es toda una experiencia. Otra vez tenemos aquí el altar de los Reyes, que es el altar principal de la Catedral de México. Un acercamiento. Esta es la cripta. Aquí están los obispos, muchos obispos, no todos, ¿verdad? Ya estoy viendo. Y aquí está la tumba de Fray Juan de Zumárraga. Perdón, les pido por favor si pueden cerrar su sonido, porque si no va a ser causa interferencia, por favor. Bueno, aquí estamos en la parte externa de lo que es el coro, y aquí tienen el facistol, junto con toda la sillería en el fondo. Este es el facistol de Filipinas. El facistol es donde se ponían los libros, los libros de los salmos o de la música que iban a cantar. Aquí tienen en la sacristía está esta pintura de la Ascensión de la Virgen, pero aquí hay un cuadro que representa el Apocalipsis con los demonios. Vean nada más estas cosas espeluznantes que tienen 7 cabezas. Y este es el Sagrario Metropolitano. Estas portadas son una joya barroca, churrigueresca, típica del siglo XVII. Aquí tienen, todos lo conocemos, el Palacio Nacional. Y bueno, la fotografía es mala. Es nada más para hacerles saber y para compartirles los murales de Diego Rivera. Diego Rivera pintó la historia de México y muchos detalles de esta historia, siempre con esta obsesión de Diego Rivera, tenía por dividir nuestra historia en los buenos y los malos. Los buenos eran los indígenas, los héroes, algunos pensadores de tendencia de izquierda, que en el tiempo de Diego Rivera se pusieron de moda. Todavía entre mucha gente intelectual, la izquierda sigue siendo como una bandera, ¿no? Y la derecha es la parte, los malos. Entonces, esta división tan maniquea que tanto le gustaba a Diego Rivera, a José Clemente Orozco, no, Orozco no tanto. Orozco fue el menos radical, pero a David Alfaro Siqueiros eran muy radicales. Eran los buenos y los malos. Entonces siempre hay una distorsión, un mensaje distorsionado, muy tendencioso de nuestra historia. Sin embargo, como mural, como obra de arte, es monumental. Vale la pena ver si se pueden librar de todo el mensaje político del que está tan contaminado de estos murales. La verdad, visítenlo, es una maravilla. Y esto sí requiere un guía que les vaya explicando, y si pudieran comprarse una guía, porque hay guías de los murales, para poder familiarizarse con un poquito de la historia de México
y reconocer a algunos de los personajes. Miren, a lo que les decía, Diego Rivera era totalmente ateo, ve nada más al clero como lo pinta, ¿no? Esta caricatura monstruosa de un cura franciscano. No les digo que no haya muchos curas casi así de monstruosos, como también del otro lado hay gente monstruosa de todos lados. Y hay gente muy buena y muy linda y muy generosa también de todos lados. El zoológico humano es incomprensible, inabarcable. Aquí tienen, este es el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Otro edificio formidable. Ya muchas oficinas ya no están en este palacio porque simplemente no cabe. Una Ciudad de México, estamos hablando que es una ciudad de 20 y tantos millones de habitantes. Y como un día me decía un hijo, decía, oye, la Ciudad de México es un subcontinente. Y sí, tiene algo ya, es una ciudad multifacética. Precisamente en el siglo XVII tomó un auge, hubo mucha gente que se venían a la Nueva España porque era la tierra que ofrecía un futuro promisorio, donde se iba a hacer fortuna, iba a ser la gran capital del nuevo mundo de América. Entonces se llenó de muchos europeos, muchos aventureros, muchos inversionistas y obviamente palacios, y se hizo una ciudad tremendamente próspera, muy cosmopolita, y toda esa huella de esa efervescencia creativa y de todas esas influencias multinacionales de Europa quedó plasmada sobre todo en este centro histórico de la ciudad. En el mero corazón del centro histórico están las ruinas de lo que le llaman el Templo Mayor. Aquí tenemos estos serpientes, ¿verdad? Esta serpiente emplumada, que son cabezas de serpiente monumentales, restos de lo que quedó del Templo Mayor. Aquí tienen, aquí se ve la catedral, los edificios adyacentes, y aquí está el Templo Mayor. Hay que visitarlo, hay que visitar su museo. Perdón. Aquí tienen dentro del Templo Mayor este Zompantli, que es este mural de calaveras, es una réplica de lo que era en el Templo Mayor, el Zompantli, el verdadero Zompantli, eran cabezas de los sacrificados. Imagínense el impacto cuando llegan los españoles y se encuentran en este mural, un mural de cabezas, escurriendo todavía sangre, pudriéndose algunas de ellas, con un hedor insoportable, ha de haber sido muy impactante. Aquí tienen a la Tateculi. Este es una de las diosas del Mictlán, del más allá del inframundo. Ella siempre es ávida de corazones humanos. Aquí tiene la lengua expresando esa avidez. La pieza más importante que se ha encontrado en el Templo Mayor, es decir, en las excavaciones cercanas al Templo Mayor, fue la de la Coyolxauhqui. A veces esta la han confundido con la Coyolxauhqui, pero no, esta es Tlatecutli. Bueno, aquí tenemos el Cuautlicali. Es una como urna, pero que tiene un águila o un halcón
está estupendo esta pieza. Las plumas están maravillosamente bien tallados, pero siempre con esta fuerza. Es algo que México, a lo largo de toda su historia, pero sobre todo el arte del centro de México, se ha caracterizado por ser una como explosión de fuerza, de vitalidad, de, ¿qué les puedo decir? No se inhiben ante la brutalidad de la vida, de la muerte. Los dioses tienen estos aspectos despiadados, algunos de ellos extraordinariamente bien tallados. Esta es una urna funeraria en el Museo del Templo Mayor. Y bueno, aquí tienen a esta maravilla. Esta piedra más o menos mide como 2,40 de diámetro. Fue encontrada en las obras del metro en el 1970 y tantos. Y aquí está, no sé si sepan la leyenda de la Coyolxauhqui, es la Coyolxauhqui. Esta de repente se entera que su mamá está embarazada. La mamá de Coyolxauhqui es la Coatlicue. Y entonces decide que ese embarazo es una deshonra. Le llama a sus hermanos, los 40 surianos, para que entre todos maten a la mamá. Puede estar justificado matar a una mamá como la Coatlicue. Vean, imagínense que esta fuera tu mamá. Pues es verdaderamente aterrador, pero tanto así como para matarla, sí se me hace un poco demasiado. El caso es que la Coyolxauhqui, en la intención de matar a la Coatlicue, se acerca y en ese momento la Coatlicue da a luz. El embarazo, que era entrecomillado de plumas, resulta que es Huitzilopochtli, el que después se convierte en el dios más importante de los mexicas, y él nace, pero ya armado, destroza a los 400 surianos, que son los hermanos que vienen del sur, hermanos de la Coyolxauhqui. A ella le corta la cabeza, a la cual arroja hacia el cielo, y a ella, a lo que queda del cuerpo, lo arroja desde el cerro del Coatepec y se destroza, se desarma. Por eso está desmembrada. Por eso esta especie como de rompecabezas, como pintura cubista, ¿no? Totalmente desarmada. Pero además, cada trazo, cada cosa está hecho con ese vigor que les decía, siempre acompañado de una fuerza telúrica, es una fuerza volcánica. Es decir, este arte de los mexicas es un arte que de verdad surge como la lava, terrible, implacable. Vean nada más. Bueno, Huitzilopochtli tiene el buen detalle de que manda la cabeza del Coyolxauhqui hacia el cielo para que su mamá no la extrañe y la pueda ver convertida en la luna. Y a todos los 400 surianos, que son sus hijos, se convierten en las estrellas. Esa es una de las versiones, quizá la más pintoresca, y además tiene su lado maternal. Bueno, aquí tenemos, cruzando el Templo Mayor, se encuentra que es la Escuela de San Ildefonso, el Colegio de San Ildefonso. Este es famoso por todas las murales, tanto de Diego Rivera como de Clemente Orozco que tiene, y en la actualidad se usa como museo. Es un recinto extraordinario, un palacio bellísimo. Bueno, hablando de palacios, uno de los palacios que les recomiendo
que visiten y que vayan a comer, es este palacio que data del siglo XIX, que es el Casino Español. Se sigue comiendo muy bien aquí. Es un palacio que armoniza con muchos de los palacios del viejo centro histórico. Estas son las escaleras al restaurante. Aquí tienen otra vista de la casa de los condes de Orizaba, actualmente Sanborns. Algo que les recomiendo de Sanborns, pidan los molletes, pero en este Sanborns. En este Sanborns yo creo que preparan los mejores molletes de toda la ciudad. Y miren que en el centro histórico hay decenas de restaurantes, fondas, algunos muy eh, lujosos, muchos son de medio pelo, pero que se come extraordinariamente bien. Ahí en el centro histórico, muy cerca del Casino Español, se encuentra el Museo del Estanquillo. Véanlo, porque es también otro museo interesantísimo. Es un museo que se basa en las colecciones de Carlos Monsiváis, que era un coleccionador de todo tipo de cosas. Era un enamorado de México y coleccionaba de todo. Y esta es la Plaza de Santo Domingo. Aquí, no sé si ustedes, pero yo tuve ocasión de mandar a hacer uno que otro documento falso. Y es que a veces, miren, uno es víctima de a veces tanta burocracia que le hace uno dar vueltas. Lo más fácil es ir aquí y ahí le preparaban todo. No sé si todavía sigan haciendo. Esta es la corregidora. Aquí enfrente está lo que era la Escuela de Medicina, que antes fue el Palacio de la Santa Inquisición, de la Iglesia de Santo Domingo, y en la actualidad es el Museo de la Tortura. Muy cerca está creo que se llama la Fonda o Hostal de Santo Domingo, donde todo el año preparan unos chiles en nogada. Hace mucho no voy, pero me dicen que siguen siendo muy buenos. En mis tiempos eran excelentes. Este es uno de los grandes palacios del centro histórico, que es el Palacio de Correos. Vale la pena verlo por fuera y por dentro. Y aquí tienen la Plaza Manuel Tolsá. Este edificio fue el Ministerio de Comunicaciones y esto se mandó construir en tiempos cuando precisamente el abuelo, lo siento Berenice, pero voy a tener que dar el chisme completo. El abuelo de Berenice fue ministro de Comunicaciones y todavía su nombre está ahí en la escalinata como el responsable de este edificio que actualmente contiene, es un bellísimo palacio. Aquí está el famoso caballito, que es la estatua de Carlos IV. Entonces esta plaza es una plaza impresionantemente bella. De este lado está el Palacio de Minería, donde se lleva a cabo las ferias del libro. Y bueno, en el interior está de este palacio, se encuentra el Museo Nacional de Arte. Bueno, vean la estatua de Carlos IV, caballito. Carlos IV, estilo emperador romano. A veces les daba a estos monarcas, acuérdense de Napoleón Bonaparte, es decir, que ahí se vio un poco ridículo cuando se mandó hacer su estatua con la que se corona la columna Vendôme, hecha con todos los cañones de la batalla de Austerlitz, y al final se manda poner él su estatua como emperador romano, igual que Carlos IV como emperador romano. Ese tipo de cursilerías. Esperemos que después de su gobierno
eh, Andrés Manuel López Obrador no se vaya a mandar a hacer una estatua como emperador romano. No lo creo. Bueno, aquí tienen, cuando termina la escalinata, que es una escalinata doble, aquí está ya el acceso a las salas, a las galerías de, de arte, es el Museo Nacional de Arte. El famoso Munal es una belleza de museo y tiene unas piezas espléndidas de toda la historia del arte mexicano, y el edificio en sí es una gema. No, este es el monumento, es el claustro del convento de la Merced de arte mudéjar, es estilo mudéjar. El estilo mudéjar es un estilo arabizante con muchos detalles árabes, pero un edificio de cristiano. Y regresamos al Munal. Perdón este brinco cuántico. Aquí están las escalinatas y algunas de las pinturas. Una de ellas, esta belleza de pintura, es el Valle de México, la Ciudad de México. Aquí está la Basílica de Guadalupe, el Tepeyac, el Cerro del Tepeyac, y estos son los cerros que le sigue. Uno de estos es el Cerro de los Indios Verdes, ahora sí se llama. Y aquí está lo que era la calzada de Guadalupe. Y acá está la mancha urbana de la Ciudad de México. Estamos hablando de hace vamos a calcular unos 130, 140 años. El lago de Texcoco, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, el Ajusco. Qué pintura, ¿verdad? Estas pinturas de José María Velasco, de verdad vale la pena verlas. Otra pintura que a mí me encanta es de la época cubista de Diego Rivera. Este se llama es, composición zapatista. Y este es de Saturnino Herrán. ¿Sí se acuerda de Saturnino Herrán, el de Aguascalientes? Tiene la ofrenda, precisamente es una ofrenda del Día de Muertos, con los cempasúchiles. Es un cuadro muy bello. Aquí tienen las tentaciones de San Antonio de Diego Rivera. Diego Rivera, sí hay que reconocer, como pintor es extraordinario. Su juego de color, de formas, eh, todo, esa plasticidad, la forma como maneja las curvas, la imaginación que la deja ir, ¿verdad? Sin, sin detenerse, es realmente un extraordinario pintor, de lo más importante que ha producido México. Y bueno, dentro de los palacios de México, aquí tenemos el Palacio de Bellas Artes. Eh, vale la pena, si no lo han hecho, vale la pena ir a visitar los murales. Este es de Jorge González Camarena. Es una pintura relacionada a la Revolución. Y bueno, verán, José Clemente Orozco. Es, es toda una alegoría. Las máquinas volteándose contra el hombre. Perdón. Tremendo esta pintura.
¿Cómo le hago? Señor Raúl, nada más hay que ponerla en pantalla grande, que es como presentación, y listo. Muchas gracias, ya estuvo. Vean nada más. Es, les digo, es una alegoría. Nunca la bautizó José Clemente Orozco con el nombre de La Catarsis, pero se quedó realmente sin título. Y les digo, es una alegoría de cómo la máquina se vuelve contra el hombre indiferente, el hombre con sus armas, impotente ante esa avalancha de máquinas, todo en medio de ese incendio. José Clemente Orozco era un pintor de lumbre. Toda su pintura es como un estallido. Y hay un estallido que revienta encima de las carcajadas soeces de las rameras que están al pie de la alegoría tremenda, ¿no? De este vorágine de fuerza, de lumbre, no sé, es tremenda esta pintura. Es decir, en lo personal, es para mí la pintura más poderosa que hay en el Palacio de Bellas Artes. Y tenemos otra que es la democracia resurgiendo. Aquí tenemos la cabeza de un soldado nazi, ¿verdad? Después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, surge nuevamente la democracia que estaba totalmente eh, bloqueada por esta eh, de cemento, pero aquí se está ya fracturando y surge la democracia encadenada, pero las cadenas no detienen su furia. Esto se le llama el expresionismo mexicano. Volvemos a esta cualidad o a esta característica de gran parte de la pintura mexicana, la tremenda furia que contiene desde los mexicas. Aquí tienen Cuauhtémoc cuando le están quemando los pies. Y hay dos pinturas en Bellas Artes que son murales de Tamayo. Tamayo se le consideró un poco traidor del muralismo. Incluso se le llegó a considerar un pintor no muy mexicano, porque él se extrajo de esta tendencia a predicar moralinas o a predicar ideales políticos, y sus murales carecen de esa característica. Sus murales son realmente composiciones fascinantes. Es el pintor en ese sentido más puro. No tiene la fuerza, la furia, ¿verdad?, que puede tener un Clemente Orozco o un Siqueiros, pero tiene una finura que no tienen los otros. Una finura que a veces alcanza Diego Rivera, cuando se olvida de hacer proselitismo político. Este es otro mural de Rufino Tamayo, uno de nuestros grandes pintores. Esta es la iglesia de la enseñanza. Es una pequeña iglesia arrinconada en la calle de Donceles. Además está arrinconada porque está como metida sobre la calle, no llega a la banqueta el, la fachada de la iglesia. Pero este altar es una de las joyas del barroco mexicano, la enseñanza. Bueno, ya estamos en Donceles, un paseo que siempre nos va a llenar de, aunque no compren,
Esto puede ser como un paseo para soñar, para sentirnos nostálgicos, para recordar a quienes ya tenemos suficientes años, toda nuestra juventud, para hacer memoria de nuestros deseos de cultura, viendo todos los libros, algunos que a lo mejor tuvimos y que nunca hemos leído o que leímos, estas librerías de viejo de la calle Donceles, si no las tomamos como ir a comprar, sino simplemente ir a pasear, ir a llenarnos de melancolía y a revivir sueños de aprendizaje y de estudio, vayan y dense una vuelta en estos museos donde se conserva, se guarda gran parte de la cultura humana. Son de verdad experiencias maravillosas. Y después se van a comer al Hostal de Santo Domingo. Bueno, algo que hay que ver y que no sé si ya lo han visitado es precisamente sobre la avenida Hidalgo, está el Museo de San Carlos. El Museo de San Carlos está dedicado a la pintura europea. Ahí no hay pintura mexicana. Y hay algunas piezas que son dignas de verse. Una de ellas, mi favorita en este museo, es este retrato de un viejo de Van Dyck. Van Dyck era un retratista superlativo. Del nivel de un Rembrandt, del nivel de un Tintoretto. Bueno, llegamos a la Alameda. Aquí tenemos una vista de la Alameda Central y el monumento a Beethoven. Y en la Alameda se encuentra el mural de El sueño de una tarde de domingo en la Alameda Central, que es un mural de Diego Rivera donde casi no tiene tendencia política. Aquí hay que ver su prodigiosa composición, estas llamaradas vegetales, los árboles, todo con ese movimiento característico de Diego. Y todo esto pues son retratos de personajes de nuestra historia, incluyendo la Catrina. Y el papá de la Catrina, José Guadalupe Posada. El Museo Franz Mayer es uno de los museos más importantes de México, empezando con las colecciones de muebles, antigüedades, pinturas que tenía Franz Mayer, más las exposiciones temporales que utilizan algunas de sus salas para exponer. Otro que no hay que perderse. Cruzamos la avenida de los Insurgentes y llegamos a la antigua colonia Santa María. Este monumento también hay que verlo, no sé cuántos de ustedes lo conozcan, pero es precisamente el kiosco de la Plaza de Santa María La Ribera, es el kiosco Mudéjar. Es una joya, ¿eh? Y bueno, creo que lo conocen, es una de las avenidas, a mi gusto, de las grandes avenidas del mundo, el Paseo de la Reforma, con estos vasos maravillosos. Les cuento algo rápidamente. Una vez me tocó ver un coche que venía volando, ¿no? Chocó contra uno de los pedestales, se cayó la olla y se desprendió esta figura, este ángel. Me acerqué, lo tomé con toda la intención de llevármelo, pero no me atreví. Me sentí como
No pude. Y después me arrepentí porque dije, seguramente se lo llevó alguien más. Y bueno, aquí tienen al Ángel de la Independencia en este monumento que ya es emblemático. Y bueno, esto es en primavera, en inicios de la primavera, cuando todas las jacarandas están floreando. La vista es maravillosa. Bueno, aquí tienen la Diana cazadora. Es esta, ¿cómo se llamaba esta muchacha? Elvia Martínez, que era la esposa de Díaz Serrano. No es la, ¿qué les puedo decir? No es la de la película. En la película sale esta, la actriz, esta guapísima, Ana Luisa Pelufo, y el actor Roberto Cañedo, como el artista, termina con un arrebato de inspiración en el momento que ella se quita la ropa y se deja ver en toda su radiante desnudez que no se ve en la película. Bueno, aquí tienen en Día de Muertos una procesión frente al Ángel de la Independencia. Y ya que estamos hablando del Paseo de la Reforma, es un sitio de reunión de muchas cosas. Cada día le ponen más vida y entre los desfiles maravillosos es el desfile de los alebrijes, donde todo mundo suelta su imaginación de ver estos híbridos de lagartija, de reptil, de insecto, de demonio, a veces bicéfalos, tricéfalos, dragones, nada más les falta el fuego. Aquí tienen una alegoría, ¿verdad?, del águila comiéndose a la serpiente, aunque aquí la serpiente no parece dejarse, y las procesiones de Día de Muertos. Esto es maravilloso. Y esto es este frenesí, esta mezcla de, vean, estas son las monarcas. Día de Muertos, pero ahí van a desfilar las mariposas monarcas. Maravilloso. Es también esos vuelos de la imaginación, de romper los diques de todas las ataduras internas y vamos, lo que salga, lo que surja. Y ahí nos damos cuenta de que siempre surge en el alma mexicana un elemento totalmente surrealista, lleno de contradicciones. La ternura y la ternura, a veces el odio, el resentimiento, el amor, la bondad, la vida, la muerte. Díganme si no es maravilloso. Estas son contradicciones de nuestro pueblo, muy clavadas en nuestro inconsciente, y no en el inconsciente psicológico, sino en un inconsciente más profundo que surge de la tierra. Y bueno, esto es muy importante porque desde aquí se puede ver la casa del viaje. Es el castillo de Chapultepec, nuestro museo de historia. Hay que visitarlo también. Miren, cuando se nos dice que los fines de semana la gente se quedó en casa viendo televisión, caray, qué desperdicio. Esta ciudad nos da para todos los fines de semana. Aquí tienen el Museo de Historia
Este es el pasillo de las malaquitas, que es malaquita rusa, trabajada, tengo entendido que en Francia, y traída por don Porfirio a México. Aquí está el Museo de Arte Moderno, que como les dije cuando estábamos hablando del Museo de Monterrey, siento que ya la Ciudad de México necesita un museo más grande. Esta es una de las pinturas, siempre tiene gente, las dos Fridas de esta pintura surrealista, tan contradictoria, tan extraordinaria que es Frida Kahlo. Y miren, otra de estas maravillas de Diego Rivera. Este se llama Paisaje Nocturno. Volvemos a estas curvas, a esta cosa orgánica en la que se mezclan las figuras humanas con el árbol y con estas luces fluorescentes. Son como reminiscencias de un Greco, pero un Greco mexicanizado. Y bueno, esta es la creadora de pájaros de la extraordinaria Remedios Varo. Enfrente está el Museo Rufino Tamayo. Hoy no lo vamos a visitar y tampoco lo vamos a visitar porque nos tomaría otra sesión completa. Es el Museo de Antropología, uno de los grandes museos arqueológicos del mundo. Pero sí ponemos aquí, para que no la recuerden, para que no lo olviden, perdón, a la mamá de la Coyolxauhqui. No sé si la Coyolxauhqui la recuerda el 10 de mayo, pero sí está demoníaca esta mujer, esta diosa, es impresionante, con su falda de colas de serpiente de cascabel, su pectoral de manos cercenadas, esta calavera y esta cabeza hecha de dos serpientes confrontadas. Qué maravilla, ¿no? Qué fuerza, casi demoníaca y al mismo tiempo tan ingenua, ¿no? Tan natural. Y bueno, perdónenme, pero como no hay jaguares en la Ciudad de México, si hacemos una visita, van a pensar que me gustan los jaguares. Sí, es un animal que se me hace muy hermoso, un símbolo que yo siento muy mexicano, y como no hay en la Ciudad de México, pues vamos a verlo al zoológico de Chapultepec. No es precisamente el sitio idóneo donde debe de estar, pero ahí tenemos a nuestro príncipe, a nuestro gato príncipe. Y aquí estamos en Coyoacán, ahí están los perros, los coyotes más bien, el Museo de Frida Kahlo. Coyoacán requiere una visita, una mañana completa por lo menos. Aquí está el viejo ayuntamiento de Coyoacán y este bazar artesanal es muy, todas las artesanías que estuvimos viendo en nuestro viaje por México, por supuesto a otros precios, las vamos a encontrar aquí. Artesanías, dulces típicos. Hay una sección, ¿verdad?, que son juguetes usados, juguetes olvidados, juguetes abandonados y bueno, todo tipo de artesanías. La verdad es que les recomiendo este museo de artesanías, perdón, este bazar de artesanías, simplemente como un paseo. Así como cuando entramos a los museos de artesanías, a los museos, a los bazares de Marruecos o de Teherán, de Shiraz, este de Coyoacán es lo mismo. Y a veces es aturde por todas las cosas que vamos a encontrar. Y aquí tenemos Xochimilco. Eh, se ha estado haciendo un enorme esfuerzo por limpiar los canales. Pero es una lucha también contra la gente que tira basura,
esa falta de respeto que tenemos a nuestro patrimonio. Algo se está logrando, pero a veces falta agua. Y yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo enorme, porque es un rincón muy típico de la Ciudad de México y único. Único por su colorido, por su esencia, por sus canales, sus chinampas, este estilo prehispánico de cultivo. Y bueno, con esto terminamos esta introducción, porque no fue un paseo completo, de una de las ciudades más extraordinarias, contradictorias, exasperante a veces, siempre llena de sorpresas. Una ciudad profundamente humana, que es la Ciudad de México. Muchas gracias. Los esperamos el miércoles 22 a las 4 de la tarde y me despido. Ya la semana entrante les haremos saber sobre la continuación de estos cursos. Por lo pronto, cualquier pregunta, por favor, a través de Caro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Raúl. Como siempre, agradecemos a todos su atención y pedimos permanezcan con sus micrófonos y videos apagados para que no se genere interferencia. Las preguntas pueden realizarlas en este momento, por favor, a través del chat. Ya está disponible. Muchas gracias. ¿Alguna duda que tengan, que quieran compartir con nosotros, que tengan alguna duda? Pregunta por aquí, Patricia, ¿todos los sitios reciben visitantes? Sí, todos. Si es la ciudad con más museos en el mundo. Es lo que dicen, mira, es muy difícil calcular, pero así se ha hecho la fama de que México tiene la mayor cantidad de museos del mundo. Hay otras estadísticas que dicen que Londres o que París, mira, no sabemos, pero la cantidad de museos que tiene es suficiente para todos los fines de semana durante 2, 3 años. Muy bien. También preguntan, ¿dónde se encuentran los restos de la barrada de San Cristóbal hoy? ¿En qué zona o colonia? Perdón. De la abarrada de San Perdón, sí, de la Albarrada. Mira, está rumbo a Texcoco, no te puedo decir qué colonia. Y cuando he salido hacia Jalapa o hacia Tlapacoyan, pasamos por uno de ellos, pero déjame averiguártelo para darles el dato exacto. Pero es por el oriente de la Ciudad de México, es ya rumbo por Ixtapalapa, ¿me entiendes? Muy bien. También otra pregunta. ¿El altar de los reyes de la Catedral Metropolitana tiene algún santo o virgen? Sí, bueno, tiene la Virgen de Guadalupe y tiene la Virgen, espérame, es el nombre, es una, creo que es la Virgen de la Ascensión. Sí, la Virgen de la Ascensión de la Santa Gloria, algo así es, que es a quien está dedicada la basílica. Ah, muy bien. Pero si la Virgen, la que tiene el altar de los reyes, a quien está dedicada es a la Virgen de la Ascensión. Muy bien. Comentan por aquí que hace poco encontraron ruinas del Palacio de Ayacatl. También se De escuchó. Azayácatl. Sí, Ayacatl. así es. ¿Y usted sabe algo? No, todavía no se sabe nada. Están, los arqueólogos están
buscando y limpiando la zona. Pero sí se encontró las ruinas del palacio de Axayácatl. Axayácatl fue un rey azteca que vivió después de Moctezuma y Huicmina. Perfecto. También por aquí pregunta, como última pregunta, ¿en qué parte de la Alameda Central se encuentra el mural de Diego Rivera, Una tarde de domingo? En el otro extremo, de un lado está Bellas Artes y en el otro extremo está el mural de Diego Rivera. Es un edificio pegado a un museo de arte virreinal. Perfecto. Muy bien, pues agradecemos a todos nuevamente su atención. Con esto finalizamos el día de hoy. Los esperamos el próximo martes. Ya les estaremos informando cuál será el tema. Les haremos llegar la invitación, como siempre, de la siguiente sesión. Y el miércoles, como bien mencionó el señor Raúl, los esperamos para la presentación. Que tengan todos muy excelente tarde. Hasta luego.